buenas tardes, ¿cómo están? Hoy miramos a Madrid porque ha comenzado Fitur. Enseguida repasamos lo que ha dado de sí la presentación, la inauguración en el stand de Galicia. Saben que tenemos muchas citas en Madrid en las próximas horas, con presentaciones tanto de la provincia de Pontevedra como de Vigo. Esa será mañana a las 4 de la tarde. Vamos a estar pendientes aquí en Televigo. Hoy toca hablar también de salud bucodental. Vamos a hablar de por qué se nos ensucian los dientes y un apunte de la agenda, porque hoy a las 8 de la tarde dentro del Club Faro se presenta el libro de Viruca Yebra, La última condesa nazi, como decimos, a las 8 de la tarde y en el auditorio del Museo Marco de Vigo, ya lo saben, hasta completar aforo. Y de literatura seguimos hablando porque quiero que hablemos precisamente de este libro, El manuscrito de niebla, de Luis García Jambrina. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buena tarde, encantado. Nos atiendes en este caso de forma telemática porque sí es cierto que en agenda tenemos algunas presentaciones, pero la mayoría en esta época extraña que os está dando mucho tiempo para escribir, están siendo telemáticas. Sí, es lo que toca ahora. Espero que no se quede ya para siempre y que volvamos otra vez a visitar los lugares y a tener contacto con el público, con los lectores, que es tan importante, ¿no? Pero bueno, para mí sí ha sido un tiempo de escritura. Me agarré a la literatura como a un clavo ardiendo y, bueno, y ahora toca la época de cosechar. Lo cierto es que he publicado bastante en este último año. Oye, desde un ensayo de Unamuno hasta esta historia donde encontramos a Antonio, lo digo bien, encontramos a Antonio de Nebrija en medio de una historia de ficción que nos lleva a través de los asesinatos, los robos y las resoluciones, incluso la Inquisición. Sí, el protagonista, bueno, uno de los dos protagonistas es Antonio de Nebrija, el gran humanista, el que escribió y publicó la primera gramática de la lengua castellana, aunque eso no fue lo más importante que hizo en su época. Y el otro protagonista es Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, y bueno, y de la mano de ellos dos, pues hacemos un recorrido por Castilla, desde Salamanca hasta Sevilla, porque tendrán que enfrentarse a una serie de situaciones, a las pesquisas de unos crímenes y también a un enfrentamiento con la Inquisición, ¿no? Que sometió, y esto es histórico, esto es real, a Nebrija a un proceso inquisitorial por haber osado corregir la traducción latina de la Biblia. Oye, este libro se puede leer de forma independiente porque además lo sacas en el 5º centenario de la muerte de Nebrija, pero en realidad forma parte de una colección. Ya vas por el 6º, empezabas por el manuscrito de nieve y vaya, has ido cosechando éxitos libro tras libro desde entonces. Sí, es la 6ª entrega de una serie literaria que no era premeditada, se fue haciendo un poco sobre la marcha gracias al interés que tuvieron los lectores y lectoras desde la primera de las novelas. Efectivamente, se pueden leer de manera independiente, se puede empezar por cualquiera. Esta podría ser una buena introducción en esa serie, porque son novelas autoconclusivas, no hace falta haber leído las anteriores. Pero bueno, a lo largo de las mismas sí que vamos conociendo ya no solo al personaje de Fernando de Rojas, que es el hilo conductor, sino un poco la España de bueno, y más que España, porque hay una de las entregas que se sitúa en lo que ya se llamaba el nuevo mundo, y vamos conociendo diversos escenarios. En la anterior novela, justo hace un año, pues se situaba en el Camino de Santiago. Por ahí vamos, luego te pregunto, pero antes, y voy a empezar por el primer libro de la saga. ¿En qué momento se te ocurre que Fernando de Rojas puede ser un buen protagonista y un buen pesquisidor? Bueno, pues yo en primer lugar pensaba hacer un cuento, un relato breve nada más, que es lo que yo había escrito hasta ese momento. Estamos en el año 2007. Y lo que pasa es que en este caso el personaje es tan fascinante, tan interesante, y luego la época. Estamos hablando de finales del siglo XV, comienzos del XVI, una época en la que pasan muchas cosas. El caso es que tanto el personaje como la época empezaron a tirar de mí, y lo que iba a ser un cuento se convirtió en una novela, y ya antes de acabar la novela pensé que el personaje tenía mucho desarrollo y bueno, y pensé en una tetralogía. Terminé la tetralogía y se me ocurrió
emprender otra, que es la que empecé, pues eso, hace un año con el manuscrito de Barro y que se continúa con esta. Hay 2 manuscritos futuros pendientes, uno ya tengo más o menos idea de dónde situarlo, pero bueno, fue el personaje. A veces los personajes se le imponen un poco al autor y lo que no parecía que iba a tener mucho juego, pues resulta que lo ha tenido, y sobre todo lo más importante es que muchos y muchas lectoras se han encariñado de este personaje y siempre te preguntan cuándo vas a sacar el siguiente. Y yo me divierto mucho, además, escribiendo una serie literaria. Oye, con tantas reediciones que has tenido de las diferentes novelas, sobre todo esta saga que has sacado ya durante este tiempo, oye, un visionario Nebrija también, volviendo a la trama, con aquello de la imprenta, lo útil que iba a ser y lo necesario, y vemos que no desaparece pese a la era digital. Efectivamente, es interesante la pregunta porque justamente, bueno, fue hace unos 5 siglos comenzó el desarrollo y la extensión. Se había inventado antes, pero en Castilla el desarrollo y la extensión tienen lugar a finales del 15, comienzos del 16. Y de la mano nada menos que de Antonio de Nebrija, que era una persona efectivamente que tenía mucha visión de futuro, y a él le preocupaba mucho la edición de los libros, iba mucho a la imprenta a corregir pruebas. Se dice incluso que hasta pudo haber financiado alguna de las imprentas de Salamanca. Y un detalle muy importante, es un pionero en la defensa y la reclamación de los derechos de autor. Yo diría no ya en Castilla, sino en toda Europa, porque él fue la primera persona particular que solicitó eso que se llamaba entonces un privilegio para poder imprimir una obra suya de manera exclusiva y defenderse así de esas posibles ediciones piratas que se hacían, y muchas, ¿no? Oye, en este año que se celebra el 5º aniversario de Nebrija, tú lo celebras de alguna manera sacando este libro, pero es que el año pasado, que era año Xacobeo, primero de los 2 años xacobeos consecutivos que vamos a tener por primera vez en la historia, tú sacabas también el manuscrito de Barro, centrado también en una historia alrededor del Camino de Santiago. Sí, efectivamente. Y historias para una serie como esta se me ocurren muchas personajes, escenarios, pero siempre intento que las historias tengan alguna vinculación con el momento presente. Son novelas históricas, pero digamos que con una conexión con la actualidad. Y efectivamente yo le tenía muchas ganas al Camino de Santiago como escenario de novela y pensé que era el momento más adecuado. Luego, por las circunstancias, resulta que ese año Xacobeo pues se ha prolongado un año más, bienvenido sea. Y bueno, y en este caso, pues también yo tenía ganas de hacer alguna novela sobre Nebrija, que siempre he pensado que era un personaje fascinante y que no era demasiado conocido, por eso que llamamos el gran público, y pensé que el momento idóneo pues era este 5º centenario. Yo lo que quiero no solo rendirle un homenaje a Nebrija, sino sobre todo pues contribuir a la difusión de su vida y de su obra, porque es una persona muy moderna y eso ya hemos visto que se anticipa mucho a su tiempo, y un gran defensor de la libertad de pensamiento y de expresión. ¿Qué es lo más complicado? El contexto histórico en el que entiendo ya te sientes muy cómodo después ya de tantas historias, o el desarrollo de la trama, porque siempre hay un crimen, siempre hay una investigación, siempre hay una resolución y el lector casi siempre no lo descubre hasta el final. ¿Qué es lo complicado de todo esto? Bueno, complicado es todo, pero todo depende un poco de cómo lo haga uno y cómo lo viva uno, ¿no? Las experiencias de los escritores son muy diferentes. En mi caso yo disfruto mucho, tanto con la labor de documentación, que es muy importante, que la hago además no solo para la novela, sino porque a mí me interesa ese tema, como me interesó el Camino de Santiago. Y entonces, pues eso, me voy documentando de manera un poco anárquica, tampoco sigo una disciplina muy férrea. Y luego en la fase de construir la trama también disfruto mucho. En este caso tengo que decir que no planifico mis novelas, sino que yo empiezo a escribir cuando tengo algún punto de partida, ¿no? Tengo un personaje, tengo una idea. Siempre comienzan mis novelas de manera muy potente con algún asesinato, porque creo que eso atrapa el interés del lector. Y luego empiezo a tirar del hilo a ver a dónde me va a llevar. O sea que yo cuando escribo una de estas novelas no sé lo que va a pasar, ni siquiera sé quién va a ser el asesino que ha cometido los crímenes que Rojas tiene que investigar. Y yo creo que eso es importante, porque yo me voy sorprendiendo a mí mismo con la trama, y sobre todo
si yo supiera ya lo que va a pasar, no me divertiría tanto, ¿no? Y no sería tan interesante para mí. Y para mí es muy importante divertirse escribiendo porque creo que eso el lector lo nota y luego se divierte también. Pues sí, es importante además poder divertirse leyendo y ustedes lo pueden hacer con este libro, El manuscrito de Niebla, de Luis García Jambrina, al que agradecemos de verdad que haya estado con nosotros hoy. El placer ha sido mío, encantado de estar en la televisión de Vigo y nada, un gran saludo para todos y todos los espectadores y las espectadoras y ánimo, que parece que ya se ve la luz al final del túnel. Te esperamos entonces, cuando puedas venir a presentar el libro aquí, in situ. Iré encantado, gracias. Un abrazo. Y nosotros vamos a hacer de forma virtual también el Camino de Santiago, es más bien lo que ha querido hacer el presidente de la Xunta. Hoy en Fitur presentaba las maravillas, como no iba a ser de otra manera, de Galicia, nuestra gastronomía, nuestro paisaje, nuestras gentes y hospitalidad, y lo centraba pues sobre todo eso en el segundo año xacobeo, aunque también ha habido un guiño, pues por ejemplo, para las tías. Por primera vez en el segundo año santo consecutivo de la historia y bajo el lema Camina Galicia, el Camino de Santiago ha sido el eje central de la presentación de Galicia en Fitur. El camino no se puede explicar, solo se puede experimentar. Por mucho que le digan a ustedes qué se siente cuando uno hace el camino, les puedo asegurar que no hay vocabulario para acreditarlo. Eso lo tienen ustedes que experimentar, tienen que hacerlo. Tómenlo, por tanto, como una invitación formal a Galicia. Pero el presidente de la Xunta no ha obviado las paradas de ese camino, las playas, los bosques, la gastronomía, con referencia entre las maravillas de la comunidad, claro, a las Cíes. Ver un atardecer en las Islas Cíes, contemplar los cañones de la Ribeira Sacra, tocar y pasear por la playa de las Catedrales es ver Galicia. Oír el rumor del mar, de las 16 rías que componen Galicia. Oír las olas batiendo con los 860 playas de la comunidad, eso es escuchar Galicia. Ha hecho además un importante hincapié en el turismo seguro, el que ofrece la comunidad poniendo la tasa de vacunación o la menor ocupación hospitalaria también como reclamo, pero sobre todo la hospitalidad, ha dicho el sexto sentido de los gallegos. El alcalde de Madrid acudía a avalar la presentación gallega. Continuamos y volvemos a hablar de literatura, porque esta semana se presentaba también en la sede de la Diputación de Pontevedra, aquí en Vigo, un programa literario que ya llevan un par de ediciones realizando, y es que han montado, junto a la editorial Galaxia, unha escola das letras para que las persoas interesadas en escribir no mundo da literatura, incluso interesadas en saber eso, en como os autores construen as súas historias, pois poidan coñecer como se fai esa escola das letras que ya está a encarar una nueva edición. La Escola de Letras afronta su tercera edición con la intención de fomentar el talento literario de la provincia y de generar un encuentro entre autores interesados por aprender y compartir géneros y técnicas de escritura. Quero recordar que é a única deste tipo en Galicia, é unha das poucas no Estado, que a terceira edición xa pode falar dunha historia de éxito porque naceu cunha pandemia. Algún día alguén escribirá sobre a Escola de Letras e dirá que, ademais de todo o que ten conquerido no ámbito de poñer en valor a literatura, as letras, as persoas que se adican, as lectoras e os lectores e as moitas escritoras e escritores que van a nacer desta escola, falarán de que naceu cunha pandemia. A lo largo del 2022, la escola impartirá obradoiros con un máximo de 15 alumnos por clase para ofrecer una atención personalizada. Este ano haberá 3 cursos en Vigo e 3 en Pontevedra. Arrancamos o 8 de febreiro. O primeiro curso comeza o 8 de febreiro, vais a abrir o prazo de matrícula mañá ás 8 da mañá. Vale? Será un momento no que anunciaremos que xa se poden anotar. Xa vos anuncio, vou facer unha profecía, que vai suceder o que sucede sempre. E é que ás 8 abriremos o prazo de matrícula e ás 8:15, 8:20 estaremos dicindo a Paula que empezamos coa lista de agarda, porque esta é unha das grandes demostracións do éxito desta Escola de Letras. Además de los obradoiros, también se ofrecerán masterclass a un mayor número de gente con la intención de ampliar su oferta formativa.
Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Y esta sección está siempre orientada por Cristian Docampo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola María, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Oye, hoy, lo anunciaba ya al iniciar el programa, vamos a hablar de por qué se manchan los dientes, porque que se manchan lo sabemos todos, lo comprobamos cada año como mínimo al ver el resultado antes y después de la limpieza que nos debemos hacer en nuestra visita obligatoria anual al dentista, ¿verdad? Pues la verdad que es uno de los principales motivos de consulta, ¿no? Porque las manchas o los pacientes siempre vienen al día, pues a uno o dos pacientes dicen que tienen los dientes amarillos, y por qué, o le ha salido una mancha blanca en los dientes y no sabe el motivo. Entonces, bueno, pues es un motivo de consulta muy frecuente y sobre todo como está de moda la estética y cada vez los dientes más blancos, más bonitos, bueno, pues los pacientes sí que se preocupan mucho por las manchas. Ojo, que yo te he preguntado por qué se ensucian los dientes, esas manchas de suciedad o esos dientes amarillos, pero claro, puede haber otro tipo de manchas que pueden ser por otro motivo, como las manchas blancas a las que hace referencia. Sí, vamos a definir un poco los tipos de manchas que pueden aparecer, ¿no? Incluso he traído unas imágenes ahí para que podamos un poco hablar sobre las manchas. Hay manchas, esas son manchas intrínsecas, es decir, que está dentro del diente y son producidas principalmente, por ejemplo, en esa imagen muy frecuente en pacientes que en edad infantil pues tuvieron problemas pulmonares, neumonías, bronquitis y el médico le aplicaban o le prescribían tetraciclina, que es un antibiótico que hoy en día ya está un poco en desuso, y cuando le salen los dientes definitivos pues salen con esas manchas, con esas líneas marronáceas, naranjas, y es un problema porque los pacientes sí que pues se sienten un poco mal y bueno, pues la única alternativa de ahí es hacer coronas fundas o carillas y un poco, bueno, pues hacer un blanqueamiento, en este caso también está indicado, para un poco pues aclarar ese tipo de manchas tan desagradables. Después dentro, esas ya son manchas extrínsecas, es decir, que están pegadas en la superficie del diente y son comunes, es decir, eso puede ser por culpa de café, tabaco, té, algunos pues, alimentos que tienen muchas tinciones como la remolacha, pues puede ser que a lo largo consume muy importante de esos productos, bueno, pues puede producir ese tipo de manchas. Después, bueno, pues hay manchas también dentro de las intrínsecas, pues hay las típicas manchas blancas, como vemos ahí, pero bueno, pues hay lo que se llama hipoplasia, pues falta de mineralización del esmalte de nacimiento, entonces porque el esmalte no está bien formado y puede producir ese tipo de manchas blancas, que bueno, pues en ese caso se puede hacer una técnica que es de composite inyectado para pues un poco inyectar resina en esos poros de esos dientes para un poco pues ya poner el diente a su color. Después, bueno, pues si hay un consumo excesivo de flúor, pues es lo que se llama fluorosis, también es una mancha blanca, pero está más superficial y sobre todo pues también el inicio de la caries, pues hay una desmineralización también o porosidad del esmalte y también produce esa mancha blanca y bueno, pues es el inicio de un comienzo de una caries. Entiendo que según el tipo de mancha, un tipo de solución, ¿no? Ya nos enseñabas pues, que alguna tiene que ser una solución drástica, como una carilla, el diente no se puede recuperar, pero hay otras en las que sí el diente se recupera. Sí, a ver, las típicas manchas de tabaco o café, bueno, pues hay que hacer una limpieza con ultrasonidos, incluso, bueno, pues si es una mancha muy penetrante o que está en algún surco, pues bueno, les aplicamos bicarbonato con pistola y bueno, pues ahí pues ya eliminamos todas las manchas y queda el diente limpio. Yo estaba esperando la utilización del láser de diodos. ¿No sirve para eliminar manchas? No, yo estaba señalando así diciendo, para esto también sirve. No, el láser en este caso no. Bueno, entiendo que es importante también, sobre todo, para conocer el origen de la mancha, porque efectivamente muchas veces pensamos que puede ser simplemente por falta de una limpieza, el acudir a nuestro médico o a nuestro dentista para que vea si esa mancha puede ser por un problema que pueda venir, ¿no? Sí, porque muchos pacientes, bueno, pues vienen con unas manchas tipo ennegrecidas alrededor de los dientes y puede ser causa también por un consumo excesivo de clorhexidina, que es un enjuague bucal, un desinfectante bucal, pero también puede ser también un acúmulo de bacterias. Si hay una bacteria, pues puede
producir o hay una alteración de esa bacteria pues, en aumento, pues puede producir también manchas. Entonces, en ese caso, si no pasa o las manchas aparecen al poco tiempo, entonces habrá que dar un antibiótico y hacer un cultivo porque hay una bacteria ahí que también puede ser causante de esa mancha. En el caso de la limpieza, yo lo hacía coincidir con la revisión anual con nuestro dentista. ¿Hay a personas a las que se le aconseja hacer a lo mejor limpiezas más periódicas, con periodicidad más corta? Claro, si tiene un alto probabilidad de producir sarro o tipo de manchas, pues sí. Si no, pues siempre, como digo, una limpieza al año no hace daño y bueno, pues eso es la recomendación, si no cada 6 meses. Cada 6 meses. Contraproducente hacerla cada menos tiempo. Sí, entiendo. sí. Bueno, pues cada 6 meses, 2 veces al año tampoco hace daño, que No, podemos tampoco. decir en este caso. Cristian Docampo, como siempre, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Señoras, señores, a ustedes también gracias. Estamos aquí de nuevo mañana a la misma hora. Un beso.